Capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Bueno, vieron que Isma había dicho que Salomón había entrado a orar a ese lugar que se había preparado para que allí esté la presencia de Dios. Bueno, dice que terminó de orar, del cielo cayó fuego y quemó por completo las ofrendas y los sacrificios que habían entregado. Fue muy grande la presencia de Dios que llenó todo el templo y ya los sacerdotes no pudieron entrar ahí. Bueno, todo el pueblo, los israelitas, vieron descender el fuego y vieron que allí estaba la presencia de Dios. Todos se arrodillaron y se inclinaron ante su presencia. Se arrodillaron, se inclinaron y tocaron con la frente el piso. En demostración de reverencia, demostración de que, bueno, lo que nosotros debemos hacer también ante la presencia de Dios, humillarnos, inclinarnos. Bueno, y hay algo que los chicos dijeron, y Sara lo que decía la canción, decía, Dios es bueno y nunca dejará de amarnos. Bueno, en la versión de Reina Valera, que es la que más nosotros usamos y es para memorizar, es Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y lo vamos a ver un par de veces aquí, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Todo lo que pasa es porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, eso, y cada vez que digamos que veamos algún versículo o algo, tratemos de memorizar también, porque nos ayuda a orar, nos ayuda a hablar con alguien y mostrar el poder de Dios, nos ayuda a nosotros mismos. Bueno, se inclinaron delante de la presencia de Dios con sus frentes en el suelo, diciendo una y otra vez, porque Dios es bueno y su misericordia. Ahí va. Bueno, luego el rey con todo el pueblo dedicó el templo a Dios, se lo entregó al Señor y sacrificó en su honor 22.000 toros y 120.000 ovejas. Bueno, todo el pueblo estaba de pie ante la presencia de Dios, ante esa ceremonia, digamos, y bueno, los sacerdotes estaban en sus lugares, los levitas también, y tocaban las trompetas y todos los instrumentos que había fabricado el rey David. ¿Se acuerdan que el rey David era músico? Era el rey, era pastor de ovejas, era un guerrero y también era músico y fabricó muchos instrumentos. Bueno, dice que tocaban los instrumentos, trompetas y bueno, todos esos instrumentos de arpas y los instrumentos que había fabricado él. Y cantaban una y otra vez, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahí está, muy bien. Salomón dedicó la parte central del atrio, porque, o sea, todo eso sucedió allí, porque en el lugar donde debería haber sucedido lo de la consagración y todo eso que estaba pasando, como que quedó chico, no entraba. Entonces, todo sucedió en el patio central o en la parte central del atrio. Sí. Donde no lo pudo presentar en el altar de bronce, que era donde allí lo iban a hacer, pero bueno, como no entraron, no cabían, lo hicieron en el patio central. Bueno, en esa ocasión Salomón celebró delante de Dios, como dijo Sara hace un ratito, las fiestas de las enramadas. Y todos los israelitas, muchos israelitas de todas partes, fueron a ese lugar, asistieron a esa fiesta. Y en total la celebración duró 14 días. 7 días para la dedicación del altar y 7 días para exclusivamente las fiestas de las enramadas. Y en el último día celebraron un culto de adoración al Señor. Bueno, acá va mi compañero más. Bueno, tenemos como subtítulo Pacto de Dios con Salomón. Bueno, dice que Salomón por fin terminó de construir el templo y también por fin terminó de construir el palacio. Y que todo lo que él hacía era prosperado por el Señor, ¿no? Y que a la noche el Señor se le apareció y le dijo... Lo que ves. No, pero decime dónde. Porque Dios es bueno. No. Decime el versículo. Sí. Decime. ¿Qué busco? Porque yo tenía que leer el versículo que era... Cosas que estamos en vivo. 7:12. Bueno. Dice... Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Sí?
si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella mi nombre sea para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿No? Me gustó a mí poder leer todo esto, porque es muy hermoso lo que el Señor le dijo a Salomón, ¿no? Eso es con respecto a todo el pueblo, pero de forma personal lo que le dijo el Señor a Salomón era de que si él le servía como le sirvió su padre David, y con esa entrega, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, el Señor iba a confirmar el reinado de Salomón, ¿no? Así como Dios hizo un pacto con David de que sus descendientes iban a ser los próximos reyes, así también con Salomón sus descendientes iban a ser los próximos reyes. Pero si sus descendientes le desobedecían y se iban con los ídolos, dice de que el Señor iba a hacer que al pueblo lo desterraran de Jerusalén, ¿no? Y que su presencia no iba a estar más en el templo, y que además de eso no solamente que los iba a desterrar, sino que todo el pueblo de Israel iba a ser de vergüenza para los pueblos vecinos, ¿no? Y que cuando pase cualquier pueblo vecino y vea lo que sucedió, iban a ver que hubo caos, destrucción, ¿no? en todo ese pueblo, y se iban a preguntar que por qué Dios hizo eso o por qué Dios permitió que sucediera eso con ese pueblo, y que el Señor le iba a responder a aquellos habitantes vecinos que eso sucedió porque ellos se apartaron del Señor y que decidieron ir atrás de los ídolos. ¿Sí? Bueno. ¿Sí, bro? Sí. Bueno, ahora continuamos con el capítulo 8. Y como subtítulo, nombra otras actividades de Salomón. Salomón dice que tardó 20 años en construir el templo de Dios y su palacio. Su palacio era su casa propia, como habían dicho hace un ratito. Bueno, dice que obligó a trabajar a los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que los que no eran israelitas y los que habían quedado de otras tierras, ¿se acuerdan cuando tomaban tierras y los dejaban con vida? Iban a ser, les iban a servir, iban a ser una especie de esclavos. Bueno, eran los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que quedaron en el país. Fueron obligados a trabajar. Pero a los israelitas no los obligó a trabajar de esa manera como esclavos, sino que ellos eran soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes y conductores de carros de guerra. Bueno, dice que Salomón tenía 250 capataces a cargo de los trabajos, y ellos dirigían a los trabajadores en todo lo que tenían que hacer. Salomón confiaba en estos 250 capataces, que eran los que dirigían a los demás. Imagínense que había mucho trabajo por hacer: el templo, su palacio y un montón de negocios que también tenían, como dijeron hace un ratito las chicas. Bueno, estos capataces construyeron todo lo que el rey quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo su territorio. Y un par de cositas les digo que obras que hizo Salomón. Hizo, el templo de Dios, hizo su propio palacio, hizo la ciudad de Tadmor en el desierto, y, por ejemplo, también creó ciudades en donde Salomón guardaba los carros de combate y cuarteles de caballería, entre otras cosas. Hizo más cosas, pero solamente les nombro estas. Bueno, también aquí Salomón sabía que todos los lugares donde había pasado el cofre del pacto del Señor eran sagrados, ¿no? Entonces no quiso que su esposa no era israelita, era hija del rey de Egipto, dijo no, ella no puede estar en el mismo lugar donde estuvo el cofre del pacto.
Entonces creó su propia casa, digamos, una casa propia para que viva su esposa y que ella no esté en el mismo lugar donde estuvo, por ejemplo, su padre David. Y la dejó separada de todo lo que era sagrado. Bueno, también nombrar que Salomón siempre obedeció lo que Moisés había ordenado en cuanto a las ofrendas, por eso siempre presentaba ofrendas diarias, y las ofrendas de los sábados, y las ofrendas mensuales y las anuales, y también celebraba todas esas fiestas solemnes que vimos hace bastante. Bueno, él fue fiel a lo que Moisés había dejado como mandamiento, digamos. Y también Salomón obedeció lo que su padre David le había dicho en cuanto al culto a Dios. Por eso siempre había momento de adoración en el templo. Y dividió turnos, dividió horarios para todos los sacerdotes y los levitas para que siempre haya alabanza y adoración en el templo de Dios. Todos ellos cumplieron con su deber. Bueno, ahora seguimos con... Sí. Después de todo lo que mencionó Romy, de todo lo que vimos para atrás, de todas las maravillas que ocurrían en Israel, ¿no? De cómo Dios había prosperado a Salomón y todo lo que hacía, toda esta fama se extendió, ¿no? Y llegó a oídos de ¿quién? De una reina. La reina Saba, ¿no? Creo que esto ya lo vieron en una clase pasada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién la dio? ¿Ella o yo? Yo no me acuerdo. Ya lo dio, pero Max no estaba cuando se dio. Entonces para él. Todavía es nuevo. Sí, la reina de Saba. Pero no fue hace mucho. Sí, fue hace poco. Hace poco. ¿Y por qué no estabas? Claro, no fue hace mucho, ¿no? Digo. ¿Es tu primer clase? Dice que fue en primera de Reyes y no estaba. Yo empecé en segunda de Reyes. Pero Max vino antes que Sara. Pero viste que en Segunda de Reyes también se repite. Entonces No sí sé, no estaba. se acuerda. Se olvidó, chicos. Pero Sigamos. cuestión, la reina, sí. Bueno, cuestión que la reina decidió viajar hasta Jerusalén desde su reino para ver si era verdad la tal sabiduría de Salomón, ¿no? Pero viajó para probarlo, para ver si era tan sabio como se decía, ¿no? Más bien. Dice que iba con la intención de hacerle preguntas difíciles, ¿no? Para medirlo, como decía el pastor, para probarlo. Dice que llegó con una gran cantidad de acompañantes y que sus camellos llevaban perfume, oro y piedras preciosas. Dice que se presentó ante Salomón y que le hizo muchas preguntas muy difíciles, pero que el rey Salomón le respondía con total normalidad y que para él eran preguntas muy sencillas. Y respondió a todas sus preguntas. Dice que la reina empezó a ver la sabiduría de Salomón, no solamente eso, sino que empezó a ver todo, cómo se vestían los camareros, cómo se vestían los coperos, cómo estaba distribuido todo el palacio, todo lo que tenía, cómo le hacían sacrificios a Dios, ¿no? Y dice de que se quedó maravillada por todo eso, ¿no? Entonces le dijo al rey de Salomón: yo había oído de tu fama, de todo esto, pero esto no llega ni siquiera o sea, me impresiona tanto de que no es ni la mitad de lo que yo me había imaginado que era, ¿no? Me parece totalmente extraordinario. Y dijo que bienaventurados y felices son las personas que están en tu reino, al ver lo buen rey que eres, ¿no? Y que son afortunados por escuchar toda tu sabiduría y ser parte de ella, ¿no? Y dice que la reina también dijo que alabado sea el Señor porque por amor a Israel Él te ha puesto como rey para que tú reines con justicia y sabiduría en todo el reino, ¿no? A mí me sorprende cómo una persona que no conocía a Dios, sin embargo, estaba declarando, ¿no? De que había un Dios grande que le dio sabiduría y que por amor a Israel lo había puesto a Salomón como rey. Entonces la reina dice que
le regaló piedras preciosas, una gran cantidad de perfumes y 4.000 kilos de oro. Y bueno, dice que aparte, ¿no?, con el oro y la madera que habían traído de Ofir el rey Hiram y habían conseguido ese oro de Ofir, y los sirvientes de Hiram y los sirvientes de Salomón trajeron esa madera, de la cual lo usaron para hacer algunos escalones de las gradas del templo, y también lo utilizaron para hacer instrumentos musicales, ¿no? Y que al irse la reina de Saba, Salomón le ordenó a sus sirvientes que le den todo lo que ella pidiera. Y dice que era tanta la cantidad que superó a todo lo que la reina de Saba le había ofrecido al rey Salomón. Y la reina se fue a su país. ¿Bien? ¿Colorín colorado? Bueno, Max había arrancado el capítulo 9. Yo voy a seguir con el capítulo 9, versículo 13. Sí. Bueno, llega como subtítulo Sabiduría y riqueza de Salomón, y esto se puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 10, desde el verso 14 al 25, y también está en Segunda de Crónicas, o sea, lo que ya nombraron hace un rato, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Bueno, dice que como había pedido Salomón sabiduría, y al pedir esto a Dios le agradó, entonces Dios le iba a dar sabiduría y también riquezas y todo lo que, y más de lo que él había pedido. Entonces dice aquí que cada año el rey Salomón recibía alrededor de 22.000 kilos de oro, sin contar los impuestos que le pagaban los comerciantes y el oro y la plata que todos los reyes de Arabia y los gobernantes del país le daban. Bueno, dice que Salomón mandó a hacer mandó a hacer, entre otras cosas, escudos grandes y escudos pequeños, alrededor de 300, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Cada uno de los escudos grandes pesaba 6 kilos de oro y los pequeños pesaban un poco más de 3 kilos. También mandó a hacer un trono grande, que es esto que tengo aquí, si quieren ir pasándoselo. Un trono muy grande que era de marfil, o sea, el trono, digamos, el asiento, era de marfil, bañado en oro. A ver dónde estoy. Un trono grande de marfil recubierto de oro puro, y el trono estaba sobre una base de oro y tenía 2 brazos. Al lado de cada brazo había un león de pie. Y también habían 6 escalones. Ahí lo van a poder ver en la imagen, 6 escalones, y en cada escalón, 6 de un lado y 6 del otro, también había la figura de un león, todo hecho de oro. Y se dice que ningún otro rey tenía un trono tan espectacular como ese. Bueno, acá no se habla nada de ostentar ni de vanagloria, sino que era lo que Dios le prometió que iba a darle, riquezas, por cuanto él había pedido sabiduría. Y como esto le agradó al Señor, se le permitió hacer este tremendo trono, digamos. Bueno, también contarles de que todo era de oro en esa época, las copas, los platos, todo era de oro puro, y no había nada de plata, porque en esa época la plata no era como nada, ¿no? Ahora decimos algo de plata, es algo bueno. Pasen la imagen, así todos ven el tremendo trono que tenía Salomón. Bueno, la plata en esa época era considerada de poco valor. Bueno, se nombró el rey Hiram hace un rato, que era el rey de Tiro, y Tiro era Líbano, ¿no? Sí. Aprendimos algo, creo que no nos vamos a olvidar, ¿no? La capital del Líbano. Tiro. Estaba re seguro y de repente, bueno, sí. Dice que, bueno, hacían negocios juntos, el rey Salomón y el rey Hiram viajaban juntos cada 3 años y traían de Tarsis oro, plata, marfil, y traían también mascotas, vamos a decir. Bueno, no sé si mascotas, pero traían monos y pavos reales. Lo de los pavos reales lo entiendo porque son especies. Y están ahí con el abanico. A ver. O sea, el abanico parece las plumas del pavo real. Es que capaz que sí le usaban porque las plumas de pavo real son como, también se usan para cosas. Bueno, pavos
reales y monos. Y también dice que el rey Salomón era el más sabio y más rico de todos los reyes de esa región. Y todos los reyes de la tierra querían verlo y escuchar la sabiduría de Dios que Dios le había dado a Salomón. Y cada año hacían como un viaje para ir a verlo y siempre le llevaban regalos como oro, plata, ropa, perfumes, caballos y mulas. O sea, no podían llegar con las manos vacías. Todos los que iban a verlo, a ver de la sabiduría que tenía, les llevaban regalos. Bueno, también nos cuentan más negocios, y vamos por el versículo 25, más negocios de Salomón, y dice que Salomón tenía un ejército muy grande, que tuvo que construir 4.000 cuarteles en Jerusalén y en otras ciudades para guardar todos sus caballos y carros de combate, y también para albergar a 12.000 jinetes. Dice que llegó a ser muy poderoso, pero muy poderoso, y bajo su dominio tenía, por ejemplo, a los reyes del este, desde el río Éufrates, y a los reyes del oeste hasta las tierras de los filisteos, y hasta los reyes del sur hasta la frontera de Egipto. Había abarcado un montón de territorio. Bueno, dice que el rey también acumuló muchas cantidades de plata, aunque se ve que no tenía mucho valor, pero era un metal muy, muy importante, muy usado, y sembró muchos árboles, muchos que eran tantos árboles que ya era como decir hay muchas flores, porque eran demasiados. Árboles de cedro. Y también se dice que los caballos de Salomón eran comprados en Egipto y en otros países. Era como que tenía era un negocio muy importante de los caballos, porque los tenían ahí y los vendían. Era un negocio muy, como hasta ahora, ¿no? Ahora vender un caballo así, esos caballos de raza, puros, de pura sangre, son revendidos en millones y millones de dólares, ¿no? Bueno, y ya vamos llegando al final, donde nos cuenta que Salomón fue el rey de Israel durante 43 años y todo ese tiempo vivió en Jerusalén. Y bueno, llegó su fin, y dice que cuando Salomón murió, que ya muere Salomón, lo enterraron en la ciudad de David, su padre, en el mismo lugar donde él estaba, y luego de él reinó su hijo, a ver si se acuerdan. Bueno, dale un poco más de suspenso. Lo tenía ahí. El hijo de Salomón era Roboam y reinó después de él. O sea que vino David, después de David, Salomón, y después de Salomón, Roboam. Muy bien. Entonces que los israelitas cantaban al Señor y decían: porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Muy bien, esto ha sido 7, 8 y 9 de Segunda de Crónicas. Max.